colombianos les traemos las reacciones de último momento de esta gente, pues que se alegran algunos, pero aquí le canta la tabla pues el señor Inti Asprilla a todos estos congresistas que negaron pues la reforma laboral. Y por supuesto salieron a celebrar los uribistas para que ustedes marquen bien en tarjetón el próximo año cuando esta gente le negó los derechos a un trabajador. Felicitaciones a los 8 senadores, dice Miguel Uribe, de la Comisión Séptima, que se mantuvieron firmes a pesar de la intimidación y las amenazas del gobierno. Des en cuenta. Reconozco el trabajo de los 8 senadores que han hundido la reforma laboral de Gustavo Petro, que pretendía destruir 500.000 empleos formales y condenar a más de 2 millones de personas a la informalidad, especialmente jóvenes y mujeres. Las instituciones en Colombia se respetan y la decisión del Senado es absolutamente legítima. Y rechazo la manera déspota, autoritaria y violenta como ha reaccionado el presidente Gustavo Petro. Estamos dispuestos a dar el debate en donde sea, en el Senado o en las calles, y el pueblo colombiano lo volverá a derrotar, porque es evidente que su único interés es aferrarse al poder. Por su parte, estaremos atentos a la expedición de los decretos que el gobierno hoy anuncia y demandaremos, según sea el caso, para seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo de los colombianos. Empleo de los colombianos cuando nunca han protegido absolutamente nada, ¿no? David Luna también dice, el Congreso tiene el peso de 18 millones de colombianos que lo eligió, 600 plazas de Bolívar que el presidente Petro debe respetar. La reforma laboral ha muerto y deben aceptar la derrota, pero eso no significa que la discusión sobre los derechos de los trabajadores se acaba, debe darse con equilibrio, incluyendo a quienes generan empleo y buscando soluciones que beneficien al país. Presidente Petro, termine con la provocación y la confrontación. Tanta amenaza solo nos llevará a la violencia y eso es lo que nadie quieren, ¿no? Y aquí le dicen, el Congreso no. 8 vagos que decidieron no debatir, sustentar con mentiras y traicionar al pueblo. Eso fue lo que se vio. Traicionaron al pueblo estos congresistas. ¿Quién otro más se presentó? La señora Vicky Dávila, por supuesto. Se hundió la reforma laboral de Petro en la Comisión Séptima del Senado. Ya no le tenemos miedo, dice la señora. Hágame el berraco favor, retando a los colombianos. Hola, Gustavo Petro, lo vimos. Ya no nos asusta su tono. Tampoco nos asustan sus amenazas. Y bueno, no nos asusta que supuestamente llene la Plaza de Bolívar, si se puede decir así. Porque ustedes son miles y nosotros somos millones, listos a hacer lo que toca. Por eso la Comisión Séptima del Senado, de manera valiente, hundió su reforma laboral, que no resolvía el problema de los trabajadores en Colombia. No aumentaba el empleo, pero además tampoco acababa con la informalidad. Y por el contrario, según el Banco de la República, lo que sí hacía era poner en riesgo 500.000 trabajos en Colombia. Se hundió, no valieron sus amenazas. La plenaria del Senado también está lista para decirle no a su consulta populista, porque todos sabemos que usted está haciendo campaña al Congreso y a la Presidencia de la República en el 26, con la plata de los colombianos. A usted no le importan los trabajadores, tampoco la salud, y menos sus reformas fallidas. A usted le importa el poder, y por usted fuera se quedaría, o dejaría un heredero. Los colombianos y las instituciones no se lo vamos a permitir. El 7 de agosto de 2026 lo veremos salir de la Casa de Nariño. Saldrá del poder para siempre. Y Colombia dará un giro histórico. Colombia será mejor para todos. Y usted solo será una pesadilla. Petro, ya no nos importa que nos enrostre la bandera del M-19. Sabemos quién es usted y de dónde viene, pero lo vamos a derrotar. El 31 de mayo de 2026, en primera vuelta. No se le olvide. Todos juntos somos millones y lo vamos a lograr. Ya no le tenemos miedo, Petro. Ya no. Lo dice con una seguridad, pero mentirosa, ¿no? Aquí le dicen, el problema no es para Petro, él saldrá pensionado en el 2026. El problema es para el asalariado que cada año debe mendigar un aumento de salario precario, mientras los honorables parlamentarios ganan millones. Esa consulta será la reelección de Petro. Los vamos a masacrar en las urnas. Ojalá pues no gane nadie de esta gente que definitivamente lo que hacen es joder al pueblo. Carlos Carrillo contesta, nada más falso que la teoría neoliberal de proteger el empleo dándole condiciones miserables a los trabajadores. En Colombia vamos para 40 años de estas políticas sin ver aumentos significativos en las cifras de empleo y formalización. Mientras tanto, el mundo avanza en el camino de la explotación disfrazada de independencia, ¿no? Rappi y similares son el mejor ejemplo. Hoy más que nunca se requiere la intervención del Estado para garantizar unos mínimos derechos laborales. Lastimosamente, el Congreso de la República no está a la altura del momento histórico que se está viviendo. Sigue siendo un cuerpo repleto de cabilderos, preocupados mucho más por favorecer al gran empresariado que por cuidar los millones de trabajadores que en realidad
son quienes los eligen. Han sido 3 años de un gobierno con la mano tendida para tramitar reformas y llegar a consensos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para que definitivamente se rompa con este Congreso dedicado a sabotear pues, al presidente y no dar las discusiones serias de caras al país? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar a esta caterva? Pero cerramos con esta reacción del señor pues Inti Asprilla, ¿no? Que deja muy claro que el pueblo es el que decide. Pueblo trabajador de Colombia, la reforma popular está absolutamente justificada porque acá estos 8 senadores tomaron la decisión deliberada de no darle debate a sus derechos. En primer lugar me dirijo al pueblo trabajador de Colombia, movilizado y en resistencia ante una ignominia que está a punto de suceder en esta comisión. Ustedes, pueblo trabajador de Colombia, les asiste la razón y están en pleno derecho y deben hacerlo de promover la consulta popular. Ustedes, pueblo trabajador de Colombia, deben promover y deben votar favorablemente una consulta popular porque en esta comisión 8 senadores y senadoras decidieron que sus derechos, la recuperación de sus derechos no merecía siquiera un debate. Y lo digo con toda tranquilidad, no necesito utilizar epítetos ni adjetivos descalificativos ante ustedes, voy a hablar única y exclusivamente con argumentos. Y lo primero que tengo que decir con toda claridad es que ustedes, senadoras y senadores, de ninguna manera pueden ser considerados héroes de la patria. Y no pueden ser considerados héroes de la patria porque primero vienen acá con argumentos absolutamente falaces. ¿Cómo se atreven a decir que una audiencia con empresarios es un debate? Tómense siquiera el tiempo de consultar el diccionario y la ley quinta. Una audiencia no es un debate. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que la recuperación de derechos laborales merece una ley estatutaria cuando el mismo sector político al que ustedes pertenecen, bajo una ley ordinaria, le quitó derechos laborales al pueblo trabajador colombiano? Eso no tiene ninguna lógica. Y la única lógica que podría llegar a tener es bajo la ley del embudo. La ley del embudo dice, y eso es lo que representa el sector que quiere hundir esta reforma, que claro, ancho para los poderosos y angostico para los débiles. Eso es lo que está pasando acá. Ustedes, 8 senadoras y senadores, de verdad, se negaron a hacer un debate y se negaron a trabajar. ¿Y sabe qué es lo trágico de esto? Que privilegiados que ganan 48 millones de pesos se negaron a trabajar para discutir los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores de Colombia. En primer lugar, hubieran podido tomarse el trabajo de hacer una ponencia alternativa. Sí, claro, les hubiera tocado trabajar unas horitas de más, pero ¿saben qué? Esas horitas de más están plenamente pagas por los 48 millones que recibimos de salario. ¿Saben qué hubieran podido hacer también? Hubieran podido presentar proposiciones para eliminar los artículos que de ninguna manera querían, para de esta manera poder conservar otros artículos, y eso les hubiera implicado trabajar. ¿Saben qué hubieran podido hacer ustedes? Hubieran podido tomarse el trabajo de redactar proposiciones para modificar unos artículos. Y sí, perdónenme que les insista en esto, pero es de elemental lógica. Esas horitas de más que hubieran podido trabajar se justifican por los 48 millones de pesos que se reciben como salario en este Congreso de la República. Así que sí, pueblo trabajador de Colombia, la reforma popular está absolutamente justificada porque acá estos 8 senadores tomaron la decisión deliberada de no darle debate a sus derechos. Muchas gracias. Colombia. Tremenda intervención aquí del senador pues Inti Asprilla, ¿no? Por supuesto, aquí salió a celebrar, ¿quién? El señor presidente de FENALCO, primo de la señora Cabal. Él fue el que pagó una página completa llamando héroes a estos 8 senadores. Celebra el hundimiento de la reforma del Congreso. Ya sabemos para quiénes trabajan estos congresistas. Con el hundimiento del proyecto de reforma laboral, que hubiera sido nefasto para los intereses de los trabajadores, de los desempleados, de los informales de Colombia, de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, se abre paso la importancia de hacer un debate y liderar un nuevo proyecto de reforma que verdaderamente interprete las necesidades del país y que sea realmente concertado entre todos los actores de la vida nacional y especialmente por la Comisión de Concertación Laboral, donde tienen asiento los representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empresarios. El país necesita acuerdos y no desacuerdos con discursos que nos separan y nos dividen. Consideramos que se abre paso la necesidad de una reforma laboral moderna que flexibilice la entrada al trabajo a miles de jóvenes que hoy no tienen oportunidades, que sea importante para poder generar empleo, para que Colombia sea más competitiva y las empresas mucho más productivas.
Finalmente, Gustavo Petro termina publicando esta imagen, retuitando esta imagen de Alejandra que dice: puñalada al pueblo. Los millonarios senadores de la Comisión Séptima acaban de tumbar la reforma laboral. Estas son las bellezas, señores: Alirio Barrera, Honorio Enríquez, el señor Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, la señora Nadia Bleel del Conservador, el señor Efraín Cepeda, por supuesto, la señora Esperanza Andrade, la señora Beatriz Lorena Ríos, la señora aquí Sor Berenice, la señora aquí Ana Paola Agudelo. Estas son las personas que no quisieron una reforma laboral, el clamor de millones de colombianos. Hasta acá este video. Por favor, ¿qué opinan de estas reacciones? Increíble esto que está pasando, pero así son las cosas. Hay que hacer una consulta popular.